Saludos y ricas bendiciones sean sobre usted, pueblo de Dios. Realmente estamos muy agradecidos de que usted se haya sintonizado en esta hermosa emisora. Realmente Dios ha citado este tiempo y espacio a través de este podcast para darte una palabra nutriente, una palabra direccional que bendecirá su vida, su familia y su ministerio. En este día ajústese bien los cinturones, ahí abra su corazón, abra bien sus oídos, su entendimiento, porque estaremos hablando en este día bajo el tema de la traición al avivamiento. Nos estaremos enfocando en el libro de Mateo capítulo 26, versículo 47, cual dice: mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Como sabemos, Judas Iscariote, hijo de Simón, era uno de los 12 discípulos llamados por Jesús y cuyo oficio era ser el tesorero del grupo. En Mateo capítulo 10, versículo 1 nos indica que Jesús llamó a sus discípulos y también le dio a Judas autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Es sumamente importante el mencionar que Judas fue testigo de muchos de los milagros y prodigios que Jesús realizó. Judas pudo ver el gran poder y la autoridad celestial que Jesús manifestó entre el pueblo. También pudo presenciar la autoridad espiritual de Jesús al libertar a los endemoniados y sanar los quebrantados de corazón. Pero a pesar de ser íntimamente testigo de esas maravillas, su corazón no fue transformado a la imagen de aquel que lo llamó al ministerio. A pesar de que no era Galileo, Jesús no hizo acepción de personas, sino que lo llamó para ser parte de un poderoso discipulado. Judas Iscariote caminaba con Jesús, veía cómo él se compadecía de la multitud y del pueblo. Y aunque notaba cómo Jesús era acusado, cómo él era odiado y perseguido por los escribas y fariseos de aquellos tiempos, Judas no había hecho un pacto espiritual con el Mesías. En otras palabras, Judas Iscariote estaba alrededor de Jesús, pero no permitió ser llenado de la esencia del reino de Dios. Judas estaba entre ellos, pero no era uno de ellos. Vemos hoy en día que muchas personas son testigos de cómo Dios suple la necesidad de su pueblo, pero ellos no son influenciados al aceptar a Jesús como su Salvador personal. Habitan entre personas que son llenas del poder del Espíritu Santo, pero ellos mismos no buscan esa llenura espiritual. Andan con personas que poseen discernimiento espiritual y visión del reino, mas ellos mismos no pueden discernir los asuntos del reino. Hablan con personas que tienen una autoridad espiritual de atar y desatar los huestes de maldad. Pero así como Judas, ellos son atados con ataduras espirituales. Aunque vayan a la iglesia, no poseen la alegría del cristianismo. Aunque cantan himnos y alzan sus manos, sus vidas están llenas de error y engaño. Conocen quién es Jesús y hasta aportan financieramente hacia las metas de la iglesia, pero ellos no desean comprometerse con Dios. Así como Judas, estos tienen títulos, credenciales, son conocidos, pero carecen del poder sobrenatural del reino. Hoy también Dios llama a aquellos que han asumido el carácter de Judas a entrar nuevamente en un avivamiento, pues Él no está impresionado con compromisos de labios, sino que honra el compromiso espiritual. Dios desea que hayan hombres y mujeres comprometidos a seguirle y adorarle sin medida. Él no está impresionado en cuán llena está físicamente la iglesia, sino que procura tener
una intimidad espiritual con su pueblo. Podemos notar en la vida de Judas que él aprendió a adaptarse a los momentos de gloria con Jesús y los discípulos para obtener beneficios personales a cuesta de los demás. La Biblia nos narra una historia muy impresionante en Juan capítulo 12, que 6 días después, antes de la Pascua, Jesús fue a Betania. Y allí María, hermana de Lázaro y Marta, trajo unos 300 gramos de perfume de nardo puro, muy caro. Y nos dice la palabra que perfumó los pies de Jesús y luego los secó con sus cabellos. Sin embargo, Judas, siendo oportunista, postuló la siguiente pregunta: ¿por qué no se ha vendido este perfume por el equivalente al salario de 300 días para ayudar a los pobres? Sin embargo, Judas no postuló la pregunta porque realmente le importaban los pobres, sino que era ladrón en su espíritu. Este escenario nos indica que mientras María estaba perfumando los pies de Jesús, Judas Iscariote estaba pensando en cómo enriquecerse. Mientras toda la casa se llenaba del aroma del perfume, Judas llenaba su corazón de codicia. Mientras hubo testigos que presenciaron el hermoso acto del lavamiento de los pies de Jesús, el énfasis de Judas no era el acto del lavamiento, sino en la pérdida valiosa del perfume. Mientras Jesús utilizó la oportunidad para darnos una enseñanza espiritual, Judas utilizó la ocasión para revelar la naturaleza carnal del hombre. Figurativamente hablando, es posible que en su jornada espiritual usted se haya confrontado con un Judas. Mientras usted está laborando fuertemente en el ministerio, Judas se le acerca para ver cómo puede aprovecharse de su humildad y de su generosidad. Mientras su enfoque es cómo puede utilizar sus dones y recursos y talentos para avanzar el evangelio de salvación, Judas está enfocado en cómo puede tomar ventaja de su pasión por la obra del ministerio. Mientras usted está laborando en la esfera espiritual para anunciar las nuevas buenas de salvación, Judas está buscando posicionarse en la esfera del mundo para aprovecharse de sus logros en Dios. Podemos por un momento notar que Jesús no le pidió a Judas en esta historia que se fuere de aquel lugar, sino que le informa de lo que María ha hecho y dado había sido guardado para el día de su sepultura. Aunque conociendo las maquinaciones del corazón de Judas, Jesús lo mantenía cerca de él. Él desea que Judas conozca que su propósito espiritual y su asignación era mucho más valiosa que toda riqueza terrenal. Esta actitud y carácter divino nos es de gran enseñanza, pueblo de Dios, para enfrentar a aquellos que desean desenfocarnos del llamado de Dios en nuestras vidas. Cuando somos confrontados con un Judas Iscariote, no le echemos fuera ni lo repudiemos. Al contrario, mantengámonos cerca para que sean influenciados por nuestra cultura del reino. Aunque Jesús escuchó la sugerencia desorientada de Judas, Él no hizo conforme al corazón de Judas. De igual manera, aunque en ocasiones nosotros no podamos evadir las recomendaciones de aquellos que lo ven todo desde una periferia terrenal, nosotros poseemos la autoridad espiritual para rehusar sus planes. Conocemos pues nuevamente que Judas estaba muy consciente de que Jesús daba grandes señales y prodigios entre su pueblo, que el corazón de Jesús estaba centralizado en la salvación y en el avivamiento de su pueblo. Judas conocía que Jesús era el verdadero Hijo de Dios, y mientras él predicaba las nuevas buenas de salvación, aumentaba siempre la persecución y la críticas en contra de la vida de Jesús. Entre más incrementaba la fama de Jesús y su buen testimonio, los fariseos y los escribas buscaban ocasión alguna para prenderle. Y Judas
estaba muy consciente del rencor, del odio y la mala actitud de estos hombres para mostrar que el ministerio y llamado de Jesús no era verdadero. Teniendo esto en mente, entonces Judas comienza a planificar un plan para su beneficio financiero. Vemos que aún durante la última cena antes de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, el diablo ya había puesto en el corazón de Judas que entregase a Jesús el Mesías. Jesús, conociendo el corazón de Judas, se conmovió en espíritu y declaró diciendo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Simón Pedro inmediatamente pidió una señal sobre quién lo entregaría, y Jesús le contesta diciendo: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Luego, mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón, como señal de que él era quien sin duda lo entregaría. Al entregarle el pan mojado a Judas, el diablo entró en él y éste decidió salir de noche. Y podemos leer en el libro de Mateo capítulo 26, versículos 14 al 16, que nos indica que uno de los 12 discípulos, el que se llamaba Judas, fue a ver a los jefes de los sacerdotes y le postuló esta pregunta: ¿cuánto me quieren dar y yo les entrego a Jesús? Ellos le pagaron 30 monedas de plata. Y desde entonces Judas anduvo buscando el momento más oportuno para entregarles a Jesús. Mientras Jesús enseñaba y hablaba con autoridad, aquí vemos a Judas buscando la perfecta oportunidad para entregarlo a los jefes de los sacerdotes. Mientras Jesús ministraba a través de parábolas y milagros, Judas anda cerca de él buscando una venta de oportunidad para sacar provecho de él. Y finalmente, mientras Jesús anunciaba y propagaba el amor y la justicia del reino de los cielos, Judas estaba muy presto a encontrar la ocasión para obtener una ganancia financiera por medio de su traición. De igual manera, en muchas ocasiones, pueblo de Dios, mientras estás haciendo la voluntad de Dios, otros están tramando planes para querer arruinar lo que Dios está haciendo en ti. Hay momentos en que su fluir en el espíritu irrita y enoja a aquellos que no andan en obediencia ante Dios. Mientras cantas alabanzas a Dios, otros hablan mal de usted. Mientras estás buscando el rostro del Mesías en ayuno y en oración, otros quieren estorbar su bendición y limitar su progreso en Dios. Lamentablemente, mientras las ideas creativas de Dios posan sobre su vida, otros desean de alguna manera bloquear lo que está fluyendo en su vida. Mientras Dios bendice a su empresa, otros maquinan mal en contra de su vida. Mientras Dios va proveyendo para sus estudios universitarios, otros hablan de su bendición y de su progreso. Si esto mismo le sucedió a nuestro amado Jesucristo, también le sucederá a los escogidos de Dios. Jesús nos alertó en el libro de Juan capítulo 15, versículos del 18 al 19, diciendo: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero por cuanto no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Mientras andas en obediencia, no extrañes si el mundo os aborrece. Ten presente que el ser aborrecido por el mundo es señal que estás en el camino correcto, en el plan correcto, ejecutando las ideas correctas y la voluntad del Padre. Podemos entonces ver que Judas no esperó que los fariseos, los escribas o los jefes de los sacerdotes se acercaran a él para que ellos le pidieran que traicionara a Jesús. Judas tomó la iniciativa de allegarse a los jefes de los sacerdotes para preguntarle cuánto le darían para que él entregara a Jesús. Él fue enfático en preguntar a qué precio. El precio entonces que se le pagó por su traición fueron 30 monedas de plata.
Y a pesar de que esta escena ocurrió hace más de 2000 años atrás, todavía existen ofertas que el adversario le hace al hombre para que obtengan una cierta gratificación momentánea a cambio de dejar su llamado o vocación cristiana. Por ejemplo, hay personas que se han desconectado tanto de la voz del Padre que comienzan a querer llenar el vacío que sienten a causa de esta separación. Equivocadamente comienzan a preguntarse: ¿a qué precio podré rellenar este vacío? Nuestro adversario está ahí para presentarse con ofertas que al principio parecen ser agradables, pero su fin es dolor y muerte espiritual. Es posible que el adversario le propone a algunos un novio o una novia a cambio de detener su relación con su Creador. Le ofrece una posición profesional a cambio de rendirle su tiempo de devoción. El adversario le brinda una posición prominente a cambio de su lealtad a Dios. El adversario es astuto en preguntarte hoy en día: ¿a qué precio? ¿Qué precio tiene su fidelidad a Dios? ¿Qué precio tiene su amor al Dios de misericordia y de poder? ¿Qué precio tiene su cántico y alabanza al dador de la vida? Para Judas, 30 piezas o monedas de plata fueron lo suficiente para desviar su corazón. Al momento, Judas no pensó en las lecciones personales e instrucciones espirituales que el Maestro Jesús le había rendido. No pensó en cuántas veces presenció milagros poderosos, en cuántas veces fue testigo en cómo Jesús proveía para las necesidades del pueblo. Al momento, Judas solo pensó en que tendría 30 piezas de plata que le servirían para algún afán personal. Jesús conocía que traicionaría y aún continuaba operando con autoridad del cielo y no en el temor humano. Jesús tenía el discernimiento espiritual para saber que nada le podría detener de hacer la hermosa obra de su Padre. Por lo tanto, amado hermano, este divino patrón habitual nos da un ejemplo de cómo podemos mantener nuestra mirada fija en el Calvario y no en los hombres. Mientras Judas buscaba una ocasión para entregar a Jesús, él nunca dejó de pensar en aquellos más necesitados. Al contrario, su amor al pueblo no cesó y siempre anduvo fortaleciendo al pueblo. Jesús claramente entendió que la palabra escatológica dada por los profetas se tenía que cumplir para darle esperanza de vida a aquellos que confiaban en su palabra. Y es por eso que hoy yo deseo postularle estas preguntas. ¿Cuál sería su actitud y comportamiento si sabe que alguien lo va a traicionar? ¿Puedes vivir de la traición al avivamiento y no permitir que las obras infructuosas del adversario detengan su caminar? ¿Qué cambiaría en su caminar con Dios cuando usted sabe que alguien le ha tratado injustamente? ¿Qué harías cuando aquellas personas más cercanas a usted le abandonan? ¿Qué harías cuando aquellos a quienes usted le ha dedicado tanto tiempo, brindado tanto amor fraternal y brindado su confianza, le menosprecian? Estas preguntas, aunque difíciles, como cientos de otras similares, son las que los seguidores de Cristo tienen que confrontar cuando una de ellas les ocurre. ¿Vivirán en una traición, en una memoria, o se levantarán en el avivamiento del Espíritu Santo? La clave para tener victoria en medio de las tempestades no se encuentran en las fuerzas naturales, sino en cuán cerca estás de Dios. Cuando usted se viste con toda la armadura espiritual y sujetas constantemente todos sus pensamientos a la obediencia a Cristo, obtendrás la guía del Espíritu Santo para vencer toda artimaña del adversario. En otras palabras, la victoria espiritual no se halla en querer prepararse después del ataque, sino estar preparados antes que llegue el ataque espiritual. La Biblia nos aconseja en Efesios capítulo 6, versículo del 10 al 13 diciendo: por los demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo.
Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. En otras palabras, la palabra de Dios le aconseja no vivir en las temporadas de traición, sino surge, renace en avivamiento de Dios para que puedas triunfar una y otra vez teniendo la presencia de Dios y la armadura de Dios en tu vida. No tenemos lucha contra carne y sangre. Las armas de nuestra milicia no son carnales y la victoria solamente se encuentra en Dios y por medio de Dios. Amados, entonces, conocemos por medio de la fe que Jesús había revelado que el Hijo del Hombre sería entregado para ser crucificado y como ya había determinado que los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se habrían de reunir para prenderle con engaño. Mientras Jesús oraba intensamente al Padre en Getsemaní, él continuaba aconsejando y espiritualmente preparando a sus discípulos. A pesar de que su alma se entristecía y lloraba sudor como de sangre, él entendió que la voluntad del Padre tenía que prevalecer en su vida. La Biblia establece en Mateo capítulo 26, versículos 47 diciendo: mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Este dio como señal diciendo: al que yo besare, este es, prendedle. Así como Jesús lo había revelado, Judas se le acerca y le besa, cumpliendo así su parte por haber recibido 30 piezas de plata por su traición. Y así en presencia de hombres con espadas y palos, enviado por los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y los ancianos prendieron a Jesús. Es honorable e impresionante el ver cómo en la hora más oscura del ministerio y vida de Jesús, él se mantenía tan sometido a la voluntad del Padre, dándonos un gran ejemplo. Pues aunque todavía tengamos que ser afligidos en diversas pruebas, tenemos que salir de la traición al avivamiento espiritual, puesto que Dios nos dará una corona de vida preparada para nosotros. Aunque sintamos como el profeta Daniel que nos hayan metido al foso de los leones, aún allí adoraremos al invisible. El éxito no se encuentra en la sabiduría o conocimiento de la palabra, sino en serle fiel a Dios mientras todavía somos atribulados por vicisitudes en medio de nuestra jornada espiritual. Concluyo pues en este podcast, amado hermano, que hay que salir de las temporadas de la traición y entrar en el avivamiento de espíritu. Mientras haya una persona entre el grupo con intenciones personales, mantén su mirada en Dios y pídele sabiduría para salir hacia adelante. En su jornada espiritual siempre habrá personas de confianza a las cuales usted puede acudir y depender. Siempre Dios pondrá en su caminar a personas que honren sus líderes y les sean de gran bendición. Simbólicamente hablando, Dios le enviará a un José, a un Josué, a un Eliseo, a un Timoteo, los cuales le asisten en sus labores. Sin embargo, también habrá momentos en donde un Judas será parte de su equipo. Tal persona estará entre el grupo, pero no tendrá el mismo espíritu del grupo. Estará siendo beneficiado de los logros del equipo, pero también buscará sus propias ganancias y sus propios logros. Mientras estas personas están al lado de usted, Dios le dará sabiduría para trabajar con dichas personas para que no haya ningún obstáculo al propósito de Dios con usted y con los integrantes de su equipo. Órale a Dios y pídele dirección en cómo usted puede proceder en el trato de tal individuo. Mientras el débil en la fe esté en medio vuestro, siga dando testimonio a esa persona e informándole que estás orando fervientemente por ella.
Así como Jesús no expulsó a Judas Iscariote del grupo, tampoco rehúses estar con la persona que Dios desea restaurar. Recuerda que todos pecamos y fuimos destituidos de la gloria de Dios. Sin embargo, su misericordia nos alcanzó y ahora somos nuevas criaturas. Mientras haya personas que constantemente están en desacuerdo con usted, siga siendo fiel a su llamado. Judas Iscariote buscó aliarse con los fariseos, los escribas y los jefes de los sacerdotes para cumplir su propósito personal. Pero aunque buscó personas de influencia terrenal, Jesús estaba acompañado y apoyado por el reino celestial. Mientras se reúnen personas para planificar su destrucción, Dios alista millares de ángeles para pelear a su favor. Mientras Dios pelea a su favor, mantén un buen testimonio entre la multitud y entra en un avivamiento espiritual. Jesús reconoció las artimañas del adversario y no se intimidó, no tuvo miedo y no dejó caer su semblante. Al contrario, continuó su ministerio dando ejemplo de lo que era verdaderamente confiar en su Padre Celestial. Por lo tanto, mientras pases por la experiencia del beso de Judas, no se amedrente su corazón ni tengas miedo a lo porvenir. Habrá momentos en su jornada espiritual que usted se quedará perplejo de los actos y comportamientos de las personas, en aquellos que usted pensaba que reaccionarían con prudencia, integridad, rectitud y madurez espiritual. En vez de demostrar que el Espíritu de Dios habita en su interior, le responden con la actitud de jactancia de Judas. Cuando esto suceda, no pierda su avivamiento. Cuando esto suceda, recuerda que más son los que están contigo que los que están en contra de ti. Solo sé fiel a Dios y aprende a esperar en su justo juicio. Los juicios de Dios no solamente vienen a traer justicia y paz, sino que también vienen a transformarnos y a corregirnos con amor divino. Amados, culmino diciendo lo siguiente. Posiblemente fuiste traicionado en el pasado o fuiste traicionado en este presente. Quizás fue en la escuela, en el trabajo, en algún lugar, en el seno familiar. Pero Dios está contigo cual poderoso gigante. No puedes vivir en las temporadas de traición, sino que tienes que levantarte como fiel soldado de Dios y entrar en un avivamiento espiritual. Procura siempre tener su mirada fija en el Calvario y permite que Dios le dé un avivamiento poderoso que pueda estremecer cada área de su vida, de su ministerio, de su empresa. Mantén su enfoque en Dios. Pídale a Dios sabiduría para poder trabajar y lidiar con los diferentes asuntos habituales e interaccionales con las demás personas. Y pídale a Dios ser luz en medio de las tinieblas. Hay un gran propósito de Dios en ti. No puedes vivir en el pasado, sino que comienza a crecer en la gracia de Dios y en ese nuevo nacimiento espiritual. Que haya unos resultados impactantes en su vida de cómo es la obra de Dios en su caminar. Dios tiene grandes bendiciones para ti. No importa quién te haya abandonado, quién te haya dejado, mantén su mirada en Jesucristo. Él es más grande que tu necesidad, Él es más grande que tu dolor y te llevará constantemente a puerto seguro. Este ha sido Daniel Vadillo y realmente es un deleite, es un gran privilegio el haber compartido esta palabra de Dios para decirte: sal de la traición al avivamiento para ver la gloria de Dios de una manera espléndida. Estaremos aquí por Oasis Radio 97.3 todos los miércoles de 5:30 a 6 de la tarde. Para más información de nuestro ministerio y de nuestros libros, pueden visitarnos a través de nuestra página de internet danielvadillo.org o a través de nuestras plataformas de redes sociales. Será hasta la próxima ocasión. Ten éxito en Dios y recuerda, sal de la traición a un avivamiento espiritual.